Las prácticas son en principio 7 que están aquí establecidas, aunque seguramente cambiemos algunas, direccionando el interés del curso. Pero la primera, pues sí es muy básica, entonces esa siempre la vemos igual, que es la práctica de introducción a una de las herramientas de ANSYS. Ustedes pueden descargar el documento, es un documento muy completo, voy a verlo rápidamente y luego explicaré algunos detalles. La idea entonces es que las prácticas son incrementales, ¿bien? En el sentido de que estas primeras prácticas se explican mucho, paso a paso, dentro de la GUI, pero las cosas que se explican aquí, digamos que no se vuelven a explicar más adelante, con lo cual la idea es que el conocimiento se va mostrando de forma incremental. Aprendo a hacer esto, ya no lo volvemos a enseñar, y las siguientes voy mostrando contenidos nuevos. Ahora lo voy a explicar. Yo dentro de la clase lo que está aquí en estos primeros apartados y es la descripción de la herramienta. Entonces aquí dejo los textos para que ustedes los repasen, pero bueno, no hace falta que lo leamos. Si ya lo leyeron, perfecto. O si quieren irlo a revisar para alguna consulta rápida, esto es lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Yo les explicaré todo esto en la interfase de ANSYS y algunas cosas más. ¿De acuerdo? Esto es cómo funciona y cómo está organizada la GUI con los diferentes módulos que pues ya hemos comentado en alguna clase anterior. Y luego en la parte 2 vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es un ejercicio clásico en todos los cursos o en muchos cursos o en muchos ejercicios de introducción, talleres, etcétera. Se presenta este ejercicio o uno muy similar, donde la idea es revisar un problema sencillo de resistencia a materiales, donde tenemos una placa con agujero y que tiene un efecto de concentrador de tensiones. Recuerden que el problema de elasticidad es una ecuación diferencial, como comentamos la clase pasada, que es muy similar a otras físicas, y pues la ecuación diferencial se parece mucho a algunos problemas de fluidos, flujo estacionario. Entonces, básicamente esto es similar a las líneas de flujo. Imagínense que esto es una tubería donde corre un fluido y choca con este objeto, con lo cual el flujo se tiene que restringir o se tiene que direccionar a estas secciones más estrechas y hay un efecto de concentración, ¿cierto? Las líneas de flujo son similares a las líneas de tensión y sucede entonces pues que en esta región va a haber concentración de tensión, ¿de acuerdo? Donde tendremos una subida en el valor de la tensión localizada. Aquí se tendrá una tensión menor, pero en general en esta región va a ser mayor que en la región más ancha, y en particular aquí se va a encontrar un efecto de sobrecarga, que es el que queremos capturar. Esto tiene, digamos que solución analítica, también pues obviamente soluciones experimentales, y la idea es plantear la solución numérica del concentrador. Entonces se trabaja el problema, ahora explicaré más o menos cuál es la idea, voy a terminar con el documento. Se trabaja el problema con unas condiciones de tensión, se monta primero la parte geométrica, aquí explicamos cómo construir la malla de elementos finitos, cómo realizar la definición de la topología de elementos, qué tipo de elementos vamos a usar. Ahora explicaré algunas situaciones referentes a este Plane 42. Luego de eso, aquí más abajo, explicamos cómo definir las propiedades del material. Recordemos que de lo que vimos en el problema elástico la clase pasada, nosotros necesitamos definir esa ley constitutiva, ¿cierto? La ley constitutiva está definida como sigma igual a D por epsilon, y ahí en principio necesitamos la D. Y la D es módulo de Young o módulo elástico y coeficiente de Poisson, ¿vale?
que son propiedades del material y cómo responde elásticamente, ahora lo volvemos a comentar, cómo responde elásticamente a las respuestas mecánicas, a las cargas mecánicas. El material va a ser isótropo, ¿de acuerdo? Ahí configuramos eso. Luego del material y el tipo de elemento, dibujamos la geometría. Entonces aquí explicamos, ahora también comentaré algunas GUI. Esta GUI es muy básica, aquí podemos hacer algunas operaciones de dibujo, pero también podemos importar geometrías a esa interfaz. Entonces aquí explico cómo dibujarlo directamente. También comentaré cómo puede ser la importación. Dibujamos por puntos, ahí están las coordenadas de los puntos, se generan luego líneas y arcos, ¿vale? Para generar la circunferencia, el segmento es el arco entre 1 y 5. Ahí explicamos bien en detalle cómo funciona, luego en la práctica ustedes lo van revisando. Y tendremos pues algunas preguntas. Aquí hay una cuestión asociada a semiplanos, a notar que estos dos puntos dividen un semiplano o definen un semiplano. La línea que une estos dos puntos tiene un semiplano a este lado derecho y al otro izquierdo. Entonces la idea es que para hacer los arcos yo puedo definir un punto en este semiplano contrario al centro de curvatura y definir el radio negativo para que me haga esa concavidad como yo la necesito. Bien, eso si no les sonó, ahora lo vamos a volver a ver cuando estemos haciendo la práctica. Pero la idea es buscar los puntos de curvatura y el radio. Puede ser negativo o positivo, dependiendo de la concavidad. Aquí en esta parte de generación de malla, haremos una primera malla con unas dimensiones definidas por estos tamaños para cada esquina, para cada key point, y eso luego lo modificaremos, ¿de acuerdo? De forma automática. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta el impacto de la calidad de la malla. Eso también lo veremos en la práctica 4, pero por ahora pues una primera aproximación para que entendamos que esto es una solución aproximada y no exacta, y que dependiendo de cómo haga la malla, pues esto va a poder cambiar muchísimo los valores. Aquí hablaremos del tamaño de elemento, etcétera. Esta primera malla basta, nos va a dar una solución, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos, bueno, lo comentaré ahora de nuevo. Estoy revisando el documento rápidamente. Listo, entonces, después de definir la geometría y la malla, lo siguiente son las condiciones de contorno, que van a ser condiciones de desplazamiento y condiciones de carga. Entonces aquí explicaremos estas condiciones de simetría y la carga aplicada. Bien. Luego el problema estático se resuelve. Esto es muy sencillo, simplemente darle selección y resolver, porque aquí no vamos a configurar nada en el solver, es un problema elástico lineal de un solo paso de carga. Simplemente se resuelve y empezamos a hacer el postprocesamiento. Bien. Para el postprocesamiento, que es análisis de resultados, pues lo primero es obtener la figura deformada. Aquí se ve el efecto del coeficiente de Poisson con el alargamiento por un lado, ¿cierto? Debido a la carga, pero por Poisson se ve la generación del cuello, la estricción o la disminución de la sección transversal por ese alargamiento en la sección normal a la carga. Entonces, o paralela a la carga. Entonces vemos pues la geometría deformada y también podemos graficar todas las componentes de las tensiones y deformaciones. Aquí vemos en la imagen las 6 componentes del tensor que mostramos la vez pasada, 3 normales y 3 cortantes en el sistema de referencia X y Z, ¿cierto? También podemos graficar, eso que veíamos en resistencia de materiales, las 3 principales, y adicionalmente pues aquí hay más funciones debajo, pero podemos graficar stress intensity, que es un equivalente normal del tau máximo, cortante máximo, como criterio de fallo, y la tensión equivalente de von Mises, que estos dos pues son como los criterios para materiales dúctiles, o digamos la condensación o la simplificación de todos esos estados tensionales que tenemos arriba, ¿cierto?
Uno busca llegar generalmente o a cortante máximo o a intención equivalente de von Mises. Entonces, aquí las podemos representar a nivel de elemento. Comentaremos luego algunos detalles de esto, pero fíjense ustedes las características de los contornos entre elementos, son distintos, ¿cierto? Esto se debe a la solución de elementos finitos, al tipo de solución, que eso lo discutiremos muchísimo en clase, en la parte teórica y en la parte práctica, pues aquí ya lo empezamos a ver, y es el hecho de que la solución por defecto en derivadas de la solución, es decir, en deformaciones y tensiones, si mi solución son desplazamientos, las derivadas son esas variables, pues esas soluciones son discontinuas. Bien, entonces por defecto son, digamos, cuando digo discontinuas, digamos que son diferentes a la real, son feas, son, aquí se ven así, pero en otras, por ejemplo, si fueran triángulos, serían soluciones como un vitral, como un mosaico. Entonces, la idea es que ANSYS y en general, pues nosotros como programadores también podemos mejorar esa solución. Y aquí vemos el efecto de cambiar a la otra representación, que es solución nodal. Eso veremos qué significa más adelante, pero la idea es que sea una solución más parecida a la real. Bueno, aquí está el documento explicando con detalle todo esto que vamos a ver y lo que voy a seguir comentando a continuación, ¿de acuerdo? Aquí se hace una extracción de tensiones para mirar con un path, ¿vale? Aquí tenemos path operations. La idea es, ¿dónde está el dibujo? Voy a revolver aquí. La idea es observar cómo cambian las tensiones en esta línea, ¿cierto? O empezar a ver cómo puedo extraer información desde el código. Recuerden que, bueno, yo lo cuento en clase desde resistencia, ¿no? Uno de los retos ahora para la ingeniería, y ustedes ya lo habrán visto estando en posgrados, es que nosotros, por lo menos, por dar un ejemplo, en pregrado y en resistencia, que es como la simplificación de esta asignatura, uno aprende a calcular las cosas muy básicamente, simplifica los problemas, pero también simplifica la solución. Simplificar la solución es que nosotros extraemos información en una pequeña región, en una zona crítica, en un área crítica, en un punto crítico, y ahí en ese pequeño dominio de mi medio continuo es donde yo evalúo qué pasa. Si esto lo hago para un eje, para una barra, para una viga, pues digamos que tiene mucho sentido porque es sencillo y los criterios de selección están claros. Pero para problemas muy complejos, y aquí imagínense ustedes diseñando un bastidor de un vehículo, pues cuál es el punto crítico, ¿cierto? Yo tengo que ser muy asertivo, muy preciso en la selección de los puntos críticos y eso pues puede complicar el diseño. Finalmente, ¿qué ofrecen este tipo de herramientas? Pasamos de esa simplificación de un punto crítico, un pequeño punto en un dominio muy grande, a que yo ya tengo toda la imagen. Miren que ustedes aquí tienen la distribución de tensiones de toda la placa y hay un exceso de información, ¿cierto? Ustedes ya tienen muchísima información, tienen todas las 6 componentes de tensión, tienen las 3 principales, tienen también toda la distribución de cortante máximo y von Mises en todos los puntos del dominio, y eso pues hay que aprender a simplificarlo también y a extraer información relevante de esos campos de tensión o de formación o de desplazamiento o de cualquier otra variable que se me pueda ocurrir representar. Entonces, bueno, ahí empieza uno ya a observar que hay en esas gráficas la extracción de valores mínimos máximos, pero también uno puede limitarse, ¿no? Entonces, en este ejercicio, pues uno representa una variable de interés a lo largo de un camino. Entonces, la tensión en un radio o en una sección transversal o en una dirección que definimos por un path. Este lo usaremos aquí en esta práctica para que aprendamos cómo funciona. Y en la siguiente tendrá una utilidad especial porque lo utilizaremos como criterio para encontrar una ubicación geométrica específica de mi problema. Entonces, por ahora, pues comentar que esto es lo que se hace con Path Operations. Esta parte está asociada a un ejercicio de estimación de error, que este es el error estimado en norma energética. También lo voy a explicar un poco más cuando termine el documento.
Listo, entonces, bueno, aquí ya tienen la salida del programa y la idea es que ustedes lo descarguen. Les recuerdo otra vez, está aquí al final de prácticas de laboratorio. Bueno, entonces voy a continuar hablando un poco de la herramienta ANSYS, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Todavía no vamos a empezar con el tema de la práctica. Eso que les mostré es para que lo tengan de referencia. Ahora cuando, bueno, aquí voy a hablar un buen rato, ahora ustedes ya empezarán a leerlo por su cuenta. Voy a explicar ANSYS, voy a explicar otra vez el problema y ya luego los dejaré para que hagan el seguimiento de la práctica. Bueno, ¿alguna pausa aquí para preguntas, comentarios? Bien, entonces vamos por aquí. Bueno, entonces, vamos a quitar esto. Bueno, algunas generalidades de ANSYS. ANSYS tiene, como había comentado ya también, pero no lo habíamos explicado, tiene varias GUI con las cuales podemos trabajar. En principio tenemos Mechanical APDL, que es la herramienta clásica con la que empezó la compañía, donde tenemos la presentación del módulo del programa de elementos finitos de una forma muy similar a como lo desarrollamos procedimentalmente, por ejemplo, en la parte teórica, ¿cierto? Allí se distinguen muy bien los módulos de preprocesamiento, solución, postprocesamiento. No es caja negra, aquí tenemos acceso a todo el código y en particular interesa ver esto de aquí. Se llama APDL porque esto es un lenguaje de programación. Esto es ANSYS Parametric Design Language. Y para ustedes puede ser de interés porque permite programar los modelos que vamos a utilizar mediante código que les enseñaré cómo funciona para que ustedes desarrollen o escriban o interactúen esos modelos con, por ejemplo, MATLAB, ¿cierto? Entonces, yo el otro día en la introducción les había comentado vamos a ver si la tengo por aquí, aprovecho y la muestro. Les había comentado por ejemplo, uno de los ejercicios o de los proyectos que hicimos de investigación con los estudiantes de pregrado era, espérate que lo estoy buscando, aquí clases, intro, creo que está aquí. A ver qué se me hizo. Bueno, toca abrirlo en esta. Les había comentado, por ejemplo, sobre este problema, que era una estructura, pues imagínense que fuera un puente, una armadura, donde quiero evaluar el daño. Entonces ellos programaron con ANSYS APDL este modelo y generaron una base de datos de posibles daños y utilizaron un algoritmo que conectaba MATLAB y ANSYS para buscar la respuesta dinámica en una base de datos y compararla con diferentes modelos de daño para encontrar mediante monitoreo continuo cuál estructura o cuál eslabón estaba perdiendo, estaba dañado a diferentes porcentajes. O sea, tenía una disminución en su módulo elástico que indicaba corrosión, pérdida de sección, fractura, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso se hacía mediante APDL. Yo programaba esto en MATLAB, lo enviaba a solucionar a ANSYS, leía en MATLAB la solución de ANSYS y buscaba dentro de mi algoritmo de optimización de Luciérnaga o Firefly cuáles eran los daños o las cosas que estaba sucediendo. Eso
básicamente, como vamos a ver con el APDL, me permite parametrizar, por eso se llama Parametric Design Language, me permite ejecutar muchísimos modelos con interfaces externas, por ejemplo. ANSYS hoy en día pues también tiene unos algoritmos de optimización en la interfase de Workbench, ¿vale? Pero hay mucho software de optimización, por ejemplo, Mod Frontier o códigos que yo pueda conseguir en MATLAB o en C++, que pueden aprovechar el potencial de ANSYS para resolver los problemas y ellos internamente hacen sus cuentas para la optimización del diseño. Entonces es interesante poder interactuar con la herramienta con, digamos, algo externo. Esta es la herramienta clásica que duró muchos años y luego, hace unos cuantos, ANSYS liberó esta otra GUI que es ANSYS Workbench. Y esa ha cambiado muchísimo. Digamos que la Mechanical no ha cambiado prácticamente nada en toda la historia de la herramienta. Pues le han agregado módulos o le han incorporado las cosas nuevas que se han desarrollado, cambiando algunos tipos de elementos, como vamos a ver en esta práctica, pero digamos que gráficamente no ha cambiado nada y por eso pues sigue siendo válida, digamos, la misma práctica que yo utilizo, eso sigue siendo vigente. En cambio, Workbench sí ha cambiado mucho de versión en versión. Si la comparamos con la versión de hace unos 10 años, es completamente diferente. Las gráficas, la interfase, el uso de los mismos módulos, eso ha cambiado bastante. Y bueno, es, digamos, más caja negra, ¿vale? Esta es una caja negra. Y de aquí en esta dirección va a ser cada vez más caja negra en las interfaces, porque el propósito de ANSYS como compañía es popularizar, pero no sé si es la palabra exacta, más que hacerla, digamos, popular, quiero expresar popularizar en el sentido de hacer que cualquier persona sea capaz de usar un módulo de elementos finitos sin tener el conocimiento técnico. Entonces es popularizar más en el sentido de que la puede usar un médico y no que esté limitada solamente a ingenieros. Entonces, en esa idea, lo que han hecho es simplificar el conocimiento, haciendo que sea más caja negra, el toma de decisiones automáticas. Muchas veces hay que revisarlas o finalmente hay que tener cuidado, pero disminuyen los tiempos de uso de la herramienta. Entonces, hacia arriba y llegando al Mechanical está el módulo que se representa o se refleja con lo que vamos a ver en teoría. Ahí controlamos el tipo de elemento, tipo de malla, calidad de malla, etcétera. En las otras no. En Workbench, por ejemplo, ya empieza a ser difícil saber qué tipo de elemento estamos usando. Y cada vez hacia abajo, pues va a ser más difícil, casi imposible saberlo. Tenemos que ir al código APL interno en esos módulos y eso pues tiene unas ventajas y unas limitaciones. Eso es, yo creo que está claro que tener una caja negra pues a veces interesa porque yo no tengo necesidad de estar viendo con detalle para todos los problemas que estoy resolviendo qué es lo que sucede dentro, pero hay problemas específicos y el cuento es que, por ejemplo, sobre todo en investigación, que es el cuento en el que ustedes están, pues en esos problemas a veces sí hace falta tener claridad qué es lo que está sucediendo dentro y bueno, allí habrá que tener esa aclaración. Estos dos los vamos a ver. Espero ver los dos en clase. Y luego salieron otras interfaces que ustedes también pueden ver en su instalación. Si lo instalaron completo, deben tenerlas, que es IM y Discovery, que es el que vimos que en la página de ANSYS Studio la vez pasada, ¿cierto? En la versión completa se instalan los 4. Yo no sé, yo no he instalado nunca la de estudiante. No sé si ahora están instalando Discovery separado. El cuento es que, bueno, son 4 GUIs que hacen lo mismo. Resolver problemas mediante elementos finitos, pero con enfoques distintos. Entonces, ¿qué diferencia trae estos dos? El Workbench se parece mucho a una interfase como SolidWorks, ¿de acuerdo? IM ya empieza a usar más plantillas
como les decía, haciendo que cada vez el análisis sea más simplificado. Entonces, en Workbench yo defino los módulos, todavía tengo que tener claridad de las físicas y tal. En IM simplemente le digo, voy a hacer un análisis de diseño mecánico, entonces me monta todas las plantillas que pueda llegar a necesitar y lo voy viendo cada vez como más gráfico y menos interactivo con el usuario, en el sentido de cuadrar cosas. Ya en Discovery el paradigma cambia muchísimo y es simulación en tiempo real. Y por eso Discovery necesita, particularmente para que esto funcione, necesita ciertas características de cómputo, necesita una tarjeta gráfica con GPUs, porque la idea es que me permita generar una geometría, poner unas condiciones de contorno e inmediatamente él me empieza a mostrar mapas de, por ejemplo, tensión de formación. Y si yo modifico la geometría, pues eso se actualiza de forma automática, con lo cual yo puedo jugar con el diseño muy rápidamente, pero pues también me exige más capacidad en el equipo, ¿de acuerdo? También es más pesado, pues se nota cuando uno lo monta en un equipo que no es una estación de trabajo porque le empieza a ponerse lento, pero bueno, digamos que en una máquina rápida no se ve esa lentitud y lo que sí se ve es la interacción con el diseño. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, digamos que hacia abajo es más caja negra, pero también se está facilitando el proceso de prototipado. Entonces, ¿cuál es la idea? En estas instancias de abajo, yo puedo jugar rápidamente con las opciones de diseño y cuando ya tenga un modelo medianamente seleccionado, la idea es que yo lo suba, si es la intención, que yo lo suba a un proceso de revisión más exigente. Entonces, yo tengo aquí en Discovery o en IM rápidamente una idea del diseño que voy a terminar utilizando y finalmente lo puedo subir a una Workbench o una PDL para revisarlo en detalle, revisar bien la malla, etcétera. Muy similar a lo que estamos planteando ya en el ciclo de diseño completo, ¿cierto? En vez de hacer todo el experimento, recuerden que esto quita prototipos experimentales. Pues aquí en el ANSYS dentro pues está pasando lo mismo. Puedo quitarme problemas o modelos de APDL que pueden ser más costosos de resolver. Puedo quitarme todo eso jugando primero con Discovery o IM, obteniendo unas geometrías que me interesen y luego entonces esas sí las estudio en detalle en APDL. Cuando ya las tengo claras en Workbench APDL, pues las llevo a finalmente un prototipo físico que voy a construir y todo eso está modificando el ciclo de diseño. En las empresas, la idea de ANSYS con estas herramientas, ¿cuál es? Como ellos mismos lo plantean, ¿no? Que estas herramientas de discovery y simulación en tiempo real, etcétera, sean utilizadas, por ejemplo, en el departamento de, no sé, por diseñadores industriales, incluso por los mismos clientes, ¿de acuerdo? Que sea... hay empresas que tienen personal de los contratistas, de los clientes, pues allí como dando ideas, etcétera, o incluso gente de mercadeo, etcétera, gente que no esté, digamos, en el departamento de ingeniería, ¿cierto? Entonces, eso se lleva luego, esos prototipos, a Workbench y Mechanical, que sí son las herramientas que están usando los ingenieros del departamento de ingeniería, que están haciendo ya el diseño final, que tienen que llevar pues todo eso muy claro para que se lleve luego a producción. Entonces, los grupos que tiran las ideas, que hacen las lluvias de ideas y brainstorming y toda esta cuestión, pues tienen herramientas que son mucho más interactivas, menos intrusivas en lo que es el método numérico y la parte matemática e incluso la parte de ingeniería, y luego se lleva pues a estas otras interfaces. ¿Cómo las busco? Bueno, aquí tengo que cambiar de equipo un momento. Ya. En
La instalación, pues si vemos Workbench, él instalará una versión de Workbench. De acuerdo, esto es lo que yo les estaba contando. Pues se me había cerrado, yo lo tenía aquí abierto ya. Donde la interfase, bueno, y esta es otra diferencia, ¿no? Que Workbench está integrando todos los módulos que ha comprado o que está tratando de manejar tecnológicamente ANSYS. Entonces, aquí tenemos varias divisiones por componentes. Aquí esta que es por sistemas, pues tiene, digamos que estos sistemas tienen los componentes que están abajo. Componentes me refiero a que si tiro un sistema estructural, pues tendré componentes de geometría, modelado, configuración, resultados que encontraré aquí abajo y más, ¿cierto? Aquí tendré, por ejemplo, aquí solamente tengo geometría en este por defecto, pero yo le puedo agregar componentes para materiales compuestos, que es el ACP Prepost, o para modelos dinámicos. Todos estos son módulos que ellos han comprado. Mira, Autodint, Blade, CFX, Fluent, Granta, que es el de materiales, ISEM. Todos estos son empresas que generaban soluciones para métodos numéricos que ANSYS fue incorporando en su suite de herramientas y que yo ahora puedo tener aquí disponibles para modelos multifísicos, etcétera. Aquí están los sistemas. Si yo genero, por ejemplo, un sistema de fluidos, pues lo puedo hacer con CFX, que te traerá este componente, o con Fluent, que traerá este otro, o este que es para modelado de termoplásticos, ¿cierto? Y aquí están todas las suites, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los problemas estáticos, dinámicos, de electromagnetismo también. Tenemos los estructurales y acoplados. Esta suite la veremos después. El día de hoy vamos a trabajar con APDL, que está enfocada en la suite mecánica. Y aquí encontramos dos, el launcher y la herramienta pues como tal. Entonces, por defecto en la guía, yo les explico que vamos a abrir primero el launcher para mirar un par de cosas. Y es que en esta es como la interfase para entrar a la herramienta donde configuro, por ejemplo, el escritorio de trabajo. Vamos a crear una carpeta para que veamos qué es lo que ocurre. Vamos a crear aquí una carpeta que sea borrar. Borrar. Un rato no responde en este equipo. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a crear, vamos a copiar el path para decirle que este va a ser mi directorio de trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a crearle como práctica 1 el nombre. Job name es el nombre de ese trabajo que vamos a realizar. Yo aquí puedo configurar el ambiente de simulación. Aquí puedo tener varias cosas o puede simplemente salirme licencia estudiantil. Aquí puedo, por ejemplo, configurar LSDyna, que es el que les comenté la vez pasada, que salía también en la página de ANSYS. ¿Recuerdan? LSDyna es para sistemas dinámicos, dinámica explícita se llama eso. Que bueno, se ha ido incorporando en ANSYS y en la Workbench hay una implementación, está LSDyna, pero también hay una implementación básica de Explicit Dynamics. Y recientemente, creo que el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, ANSYS sacó otro módulo adicional que es Motion y que permite como continuar la integración de todos esos programas que ha adquirido LSDyna y otros dentro de ANSYS para su suite de cálculos de sistemas mecánicos en movimiento. Yo, pues obviamente aquí los perfiles son muy distintos, ¿no? Pero yo no sé si alguno ha escuchado de Working Model o de Adams, que son herramientas que permiten, por ejemplo, diseñar vehículos, sistemas dinámicos. Entonces, para el diseño de una suspensión de un vehículo, con cargas en elementos en movimiento o para mecanismos, cosas que se están moviendo, etcétera, pues utilizo Adams comercialmente, que es de otra compañía,
utilizo Working Model, también de otra compañía, y aquí en ANSYS, pues lo que se está haciendo ahora es Motion, que sería como la competencia pues que está integrando ANSYS para ese tipo de soluciones de ingeniería. Bueno, ahí les comento eso por si les suena. Configuro el ambiente. Luego el tipo de licencia. Como les comentaba, nosotros en la escuela, esta es una estación de trabajo que estoy accediendo en remoto al campus. Ustedes pueden coordinar con sus, ¿cómo se llama? Con sus directores de tesis de las escuelas de química, ¿cómo se llama? Química, civil, mecánica. Nosotros tenemos la licencia compartida y es para acceder a estos equipos. Bueno, a esta licencia. Este equipo está en mecánica. En civil tendrán algún otro equipo. En química los equipos los maneja Arles. Bueno, cada cual tendrá sus referentes, pero la idea es que todos tenemos acceso a esta licencia que es la completa para investigación. Academic tiene varios tipos de licenciamiento: Academic Teaching, que es la licencia restringida, y Academic Research, que es esta que estamos viendo, que tenemos 5 licencias completas, sin restricciones, para investigación. Y tenemos, en esos módulos tenemos Mechanical y tenemos CF de Camilo, que seguramente es la que te van a pedir que, pues, que utilices, ¿no? CFD para mecánica de fluidos. Y adicionalmente algunos módulos para materiales compuestos que pues, nos dieron adicionales. Bueno, eso de la interfase. Aquí tenemos el directorio, como les comentaba. Antes de pasar al directorio, les iba a... Sí, una pregunta. sí. Esto, digamos, a mí me tocó que instalar ANSYS en otro disco, en un disco portable que yo tengo, ¿sí? Porque no me cabían en computador. Entonces, ahí en el directorio de trabajo yo debería seleccionar que sea una carpeta dentro del disco portable o puede ser con respecto al computador. Sí, no, esto es con respecto al computador, puede ser Sí, cualquiera. ahí solamente es para guardar, ¿sí? Sí, incluso puede ser un disco remoto que esté mapeado dentro de una red local, ¿cierto? Ah, bueno. Un disco remoto, pues normalmente son esos discos que uno pone así, ¿no? Uno puede mapear un disco en un, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el posgrado también, todo se hacía en discos remotos, porque pues nuestros computadores no tenían capacidad de almacenamiento, y todos los paths eran en rutas remotas a un servidor de almacenamiento o a un servidor de cálculo. Entonces allí teníamos esos paths que pueden ser, esos C2 puntos, D2 puntos son de discos de mi unidad o pueden ser discos remotos. Básicamente un disco que se encuentre o que esté disponible por la ruta del navegador, del Explorer, de esta interfase, ¿no? El path que tú le pongas aquí. Bueno, antes de pasar al directorio, un par de cosas más. Yo en esta interfase puedo configurar si tengo opciones de modificar el solver, por ejemplo, cambiar el idioma, cambiar, bueno, aquí algunas cosas de la memoria, aquí esto sí es muy sencillo, pero sobre todo en esta pestaña, cambiar el tipo de máquina, digamos, entre comillas, que estoy utilizando para utilizar HPC. Si tengo acceso a Guane, que ANSYS está instalado en Guane, ¿de acuerdo? Guane, si no lo conocen, es el supercómputo que hay en Guatiguará, que tiene muchas GPUs y tiene también algunas cuantas cores. Pues yo les cuento, la verdad la experiencia es que funciona más en equipo, funciona más, no, funciona mejor en nuestras estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque primero, pues nosotros no tenemos licenciado el uso de GPUs, que esto es un módulo que también se paga. Nosotros no lo tenemos, pero si ustedes están trabajando con otra universidad, puede que allá sí lo tengan. Entonces les hago la anotación. Aquí se configura el HPC para que para que aproveche todas las GPUs que tengan disponibles. O si tienen otro tipo de licencia, de esas que hay por allí, ¿no? Y ustedes tienen un computador HPC con una tarjeta CUDA o algo así. Entonces, ustedes pueden configurar aquí si quieren que utilice computación distribuida con esas tarjetas o quieren que lo haga con solamente cores con los núcleos del procesador. Y el paradigma de la computación distribuida, ¿no? Si quieren que use la tecnología
o sea, cuál MPI quieren que use, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí pues lo dejamos quieto porque nosotros no lo vamos a usar. En esta última versión y algunas prácticas, cuando vamos a tener las tensiones, ¿de acuerdo? Es posible que nos salgan algunos detalles allí en su versión, depende de esto cómo esté configurado por defecto. Si no le salen las tensiones es que por defecto estaba configurado al revés, entonces lo ponemos en Share Memory, ¿vale? Luego lo veremos, cuando les salga el problema me lo van a preguntar, entonces les recordaré esto, pero la idea es que es posible que tengan que cambiar otra vez la configuración para que por defecto les permita calcular de elementos las tensiones y deformaciones. Esto también lo quería mostrar por esa razón. Bueno, la idea entonces es que aquí, bueno, cada vez que vayamos a usar, puedo entrar a esto o puedo abrir directamente la PDL con esta opción de acá. Lo que sucede cuando lo abro de aquí directamente es que yo no sé dónde va a generar los ficheros. Entonces, por ejemplo, si tengo problemas de disco o si quiero guardarlos en una ruta específica, debo tener claridad dónde estoy trabajando. ¿Qué significa cuando digo dónde estoy trabajando? Pues miramos qué pasa cuando le digo correr. Cuando yo le digo correr, él va a abrir el APDL en ese directorio de trabajo y abre dos ventanas, ¿vale? Esta es la interfaz de trabajo y esta es una interfaz de salida de resultados o de monitoreo. Aquí veremos en algunos casos algunas soluciones o algunos problemas también, sobre todo. Y lo que sucedió cuando yo abrí eso es que se generaron estos ficheros, ¿vale? Estos ficheros son los ficheros que yo voy generando de mi código. De este, es posible que ustedes tengan las extensiones ocultas. Por defecto en Windows vienen las extensiones ocultas. Traten de mirar cuáles son, desactivando eso en opciones de carpeta, porque, por ejemplo, nos interesa ver este log, que nos va a ir mostrando el código APDL que se va generando en mi modelo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco entonces de la interfase. APDL. Entonces, aparte de la ventana de output, que en la guía comentan que a veces se haga referencia a esta ventana negra, no me acuerdo si le dicen output o en la ventana negra, hace referencia a esta de resultados de salida. Tenemos entonces la GUI. La GUI tiene la interfaz gráfica, que es pues, el espacio negro de trabajo, donde vamos a dibujar y vamos a tener resultados. Aquí a la izquierda tenemos los menús con los tres módulos principales que vamos a utilizar. Preprocesamiento, postprocesamiento y solución. Bueno, solución y postprocesamiento, digámoslo en orden. Preprocesamiento, ¿qué hace? Digamos que esto lo vamos a recorrer en orden, chicos, en orden. Vamos a ir de arriba para abajo, seleccionando tipo de elemento. Aquí me permite escoger de la librería de elementos. Real Constants me permite configurar propiedades de esos elementos. Aquí es donde yo le digo si va a ser tensión plana, deformación plana, etc. Propiedades del material, es donde defino el modelo de material. Le digo si es un material isótropo, ortótropo, si es un material no lineal. ¿De acuerdo? Aquí puedo configurar también la no linealidad. Si es, por ejemplo, térmica, entonces configurar los módulos elásticos para diferentes tipos, el cambio de propiedades dependiendo de las propiedades de la temperatura, etcétera. Aquí hay muchas cosas para configurar. Lo iremos comentando en las prácticas, pero básicamente, por ejemplo, en el módulo estructural, miren todas las opciones que tengo para los materiales. ¿De acuerdo? El amortiguamiento, coeficientes térmicos, dinámicos, la densidad para el cálculo de frecuencias naturales, etc. Secciones se utiliza cuando hago modelos simplificados y quiero, por ejemplo, en una viga, si hago una armadura, como la que les mostré de Firefly, si hago una armadura, yo puedo aquí definir la sección transversal de los elementos viga. Entonces, defino secciones para materiales compuestos, para vigas,
para etcétera. Si es tubería, bueno, imagínense un modelo unidimensional donde yo dibujo una línea únicamente y yo quiero que esa línea tenga unas características en la sección transversal, ahí es donde se define. Modeling es donde vamos a hacer los dibujos. Esto es una implementación muy sencilla de un CAD, ¿vale? Crear puntos, líneas y básicamente las entidades geométricas. Aquí vamos a distinguir, vamos a volver un momento a mi parrilla. Aquí vamos a distinguir entre entidades geométricas y entidades topológicas en métodos numéricos. Geométricas tenemos key points, ¿vale? Tenemos líneas, tenemos áreas y tenemos volúmenes. ¿De acuerdo? Eso es geometría. Y cada entidad de esas, o estas entidades geométricas se van a asociar a entidades topológicas que son nodos y elementos. ¿Vale? Estas son las de mi modelo numérico de elementos finitos y estas son las del CAD. Entonces la idea es llevar esto hacia acá. Por ejemplo, les comentaba en la presentación de IGA, Isogeometric Analysis, que lo están incorporando en software ya, por ejemplo, como Rhinoceros. La idea es que no haya esta distinción. La idea es que estas mismas entidades definan mi modelo matemático, ¿cierto? Es decir, yo dibujo y calculo, esto es el CAD, y esto es el, digámoslo, el CAE, para ponerle algo así, o esto es el dibujo y esto es la ingeniería, o el método numérico. Entonces la idea es que esto sea lo mismo con IGA. Nosotros en FEM, no, tenemos que hacer primero esto y luego relacionarlo con nodos y elementos, es decir, construir la malla, ¿vale? Entonces ahí en ese módulo simplificado es donde hacemos todo eso. Luego hacemos la malla, calidad de malla, refinamientos, tamaño de elementos en volúmenes, líneas, nodos, que es lo que les mostré en la práctica, etc. Y luego algunas herramientas adicionales para medir número de elementos, numerar cuántos nodos tengo, etc. Esta la vamos a ver en una práctica, esta es muy importante en el sentido de que me permite establecer ecuaciones de restricción, ¿de acuerdo? Y lo explico, bueno, lo explico ahora, muy rápido. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de multiplicadores de Lagrange? ¿Lo han visto en algún curso de pregrado o posgrado? Ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué recuerdan de eso? ¿Para qué pueden servir los ecuaciones? Bueno, igual, eso puede que no se acuerden, vayan tratando como de acordarse de cosas, porque aquí repasaremos bastantes temas, pero la idea es que este es un sistema lineal, que es el que les comenté que vamos a resolver, ¿cierto? K puro igual a F, ¿cierto? Recuerden cómo hacíamos las armaduras en resistencia de materiales, que hacíamos nodos, ¿cierto? Ecuación de equilibrio en nodos. Yo tenía una armadura, entonces yo quería resolver este sistema, y esto también es un K por O igual a F, o sea, yo hago una ecuación por cada nodo, y me monto, y yo me puedo resolver, bueno, en mecánica no lo hacemos tanto así, lo hacemos cada ecuación por separado y vamos resolviendo, pero en muchos sitios, yo no sé si en civil o en las otras escuelas cómo lo hagan, lo que hacen es que montan las ecuaciones de cada nodo y hacen una lista de ecuaciones, desde la primera hasta la última, y eso lo meten en un sistema y yo puedo resolver eso como un sistema de ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Eso es muy similar a lo que vamos a hacer nosotros en clase. De hecho, por allá en unos apuntes hay una guía donde se hace la analogía idéntica que acabo de comentar. Luego, ¿qué sucede cuando hablo de multiplicadores de Lagrange? Cuando yo tengo este sistema, yo puedo poner, por ejemplo, restricciones adicionales. Yo quiero que este nodo se mueva con este nodo de acá, que se muevan la misma distancia, ¿cierto? O que se mueva la mitad de lo que se mueve este nodo en esa dirección. ¿Por qué quiero hacer eso? Yo no sé, porque hay problemas que son así y hay restricciones que puedo poner adicionales al sistema. Entonces, eso lo hago con este procedimiento
donde agrando mi sistema, ¿vale? Aquí meto ecuaciones de restricción y aquí me queda lo que llamamos multiplicador de Lagrange. Esta es la misma ecuación de restricción porque tengo que mantener la matriz cuadrada. Bueno, y aquí me meto otro, este es el F, bueno, aquí me equivoqué, el azul va acá, aquí este es el mismo F, ¿vale? Este es el F que tenía original. La idea es que yo meto ese sistema azul, ¿vale? Yo meto ese sistema azul, que son ecuaciones adicionales de restricción. Esto yo no, como les pregunté, ya cada uno está haciendo su tema, yo no sé qué problemas van a abordar, pero es muy interesante tener esto claro porque aquí es donde yo hago cosas raras, cosas, por ejemplo, ¿como qué? Como problemas de contacto, ¿cierto? Los problemas de contacto son un tipo de ecuación de restricción que de hecho lo haremos en una práctica, bueno, si mantenemos esa, que es la de fatiga. Aquí está un tipo de ecuación de restricción predefinida que es rigid region. Vamos a ver qué es, y es básicamente que le estoy diciendo que una superficie se va a comportar como superficie de sólido rígido. Es decir, todos los nodos se mueven como si fueran pegados, ¿vale? Esa está preconfigurada, pero yo puedo meter muchas otras ecuaciones de restricción para modelar contactos, para modelar interacciones entre sistemas, un sólido con otro, para modelar interfaces, etcétera. Entonces, esa es buena tener claro que se puede hacer y más o menos por dónde entraría. Luego esta, que es intuitivo el título, ¿no? Aquí tenemos cargas y restricciones. Aquí vamos a definir, bueno, aquí no está activo porque yo no he empezado a hacer nada, pero cuando yo empiece a decirle al programa que voy a hacer uno de elasticidad, él inmediatamente activa aquí en cargas. Ahora mismo no tiene nada, pero cuando lo active va a permitirme poner restricciones de desplazamientos, de fuerzas, de presión, ¿vale? Y eso lo voy colocando en mis entidades topológicas o geométricas. Listo, bueno, aquí sigamos. Eso por ahora nos interesan esos. Path Operations es lo que comentamos hace un rato. Aquí ustedes van a definir la línea y van a decirle qué es lo que quieren visualizar, si tensión, deformación, desplazamiento en ese path de la práctica que les mostré al final. Solución, aquí en esta primera práctica no vamos a tocar nada, simplemente va a ser venirse para acá y decirle solve, ¿vale? Resuelva el paso de carga, esto es current load step, el paso de carga actual. Como es un problema elástico lineal de un solo paso, pues simplemente le decimos aquí, pum, resuelva y ya está. Si tengo materiales no lineales y si tengo problemas dinámicos, entonces aquí tendré varios pasos de carga para hacer el proceso iterativo y entonces sí tengo que configurar el solver. Eso ya lo veremos en alguna otra práctica, ¿listo? Pero aquí inicialmente va a ser muy sencillo. Ya hicimos preprocessor, montamos el problema, lo resolvimos. La pestaña que nos falta, y ya con eso terminamos un poco esta parte de la GUI, es el postprocesamiento. Yo aquí puedo escoger qué resultados voy a leer. Si son procesos iterativos, como el que acabo de comentar, pues tendré muchos sets de resultados. Por ejemplo, si son problemas en el tiempo o en pasos de carga, entonces en Read Results yo decido cuál es el paso de carga que quiero leer, ¿cierto? También puedo pensarlo como resolver esto con diferentes Fs. Entonces yo puedo tener F1 aquí. Entonces este será un paso de carga, pero si yo luego tengo un F2 o si tengo un F3 que son diferentes fuerzas, pues tendré diferentes pasos de carga y puedo resolver cada fuerza por separado. Bueno, eso lo configuramos por este lado. Yo aquí estoy haciéndoles un recuento. Recuerden que todo esto está explicado en el documento. Y por supuesto, todo esto yo no espero que se les quede todo grabado, sino que lo vamos a ir utilizando y ahí sí se les irá quedando un poco más. Y en postproceso, pues obviamente puedo sacar, bueno, aquí está, aquí no está porque no tengo resultados todavía, pero me saldrán las opciones para escribir los resultados en ficheros de texto y exportarlos a Excel, a MATLAB o a donde yo los necesite para mis reportes, de cualquier cosa, ¿cierto? Desplazamientos, tensiones, deformaciones,
equivalentes, cualquier cosa que esté visualizando. O puedo plotearlos gráficamente, ¿cierto? Ya sea en la distribución del campo de tensiones en la pieza o en curvas tensión contra distancia o alguna variable ya, digamos, hacer la gráfica, la curva, en un path o en una cosa de estas. Entonces aquí es donde haremos todas las tareas de postprocesamiento. Los otros módulos por ahora no los utilizaremos. Luego en problemas no lineales o que cambian en el tiempo utilizaremos este time historic, que es también un poco para ver problemas dinámicos. Y el otro que también quería mostrar era esta opción de aquí, Session Editor. Esto me está mostrando lo mismo que el fichero log, ¿de acuerdo? Este que les acabo de mostrar acá. Miremos el inicio. Bueno, ya he hecho alguna cosa más, pero estos coinciden en algún sitio. A ver, por ejemplo acá, Graph Power, este bloque de aquí es este mismo, ¿vale? ¿Y qué es lo que indican estos dos? El Session Editor y el fichero .log. Cada vez que yo haga algo en la GUI, él me va a mostrar aquí los comandos APDL para hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve eso, chicos? Sencillo. Me sirve para aprender a programar mis modelos de elementos finitos. Porque yo fácil puedo copiar y pegar ese mismo código y él ya lo ejecuta. Ya, si yo ejecuté el modelo sin poner, esto es mucho ruido, ¿no? Porque aquí miren, si ustedes leen, se alcanzan a leer, aquí dice replot, resize, cplay, no sé qué, todo esto es que estoy moviéndome en la GUI y pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Es puro ruido, pero si yo lo hago preciso y miro, por ejemplo, las operaciones de dibujo o de selección de resultados, etcétera, ¿qué comandos son? Pues esos mismos comandos los puedo copiar y pegar en un fichero limpio y cuando lo ejecute ya está listo mi modelo. Y cuando lo parametrice, cuando reemplace, porque ahí puedo utilizar variables, ¿no? Cuando lo parametrice, pues ya puedo dejar un modelo paramétrico donde yo cambie las dimensiones, los materiales, lo que sea de forma automática dentro de un código externo o para tenerlo almacenado, simplemente para estarlo revisando. Bien. Bueno, entonces tenemos la interfaz gráfica negra, los módulos a la izquierda. Aquí tenemos una barra importantísima, chicos, porque resulta que esto no tiene undo, no tiene botón de deshacer. Miren que por ningún lado dice deshacer o control Z o nada de eso, ¿cierto? No hay deshacer. Entonces, ¿cómo funciona aquí el deshacer? Yo voy guardando Save Database, ¿vale? No sé qué me guardará porque no tengo... Ah, bueno, sí, me guardo un fichero vacío. Aquí no habrá nada. Entonces, este es el fichero con mi problema, database. Aparece normalmente otro DBB, que es database backup. Digamos que este es el que va a ir creciendo cuando yo le meta ahí un montón de cosas. Él va guardando ahí el modelo y los resultados. Save database. Voy grabando cada vez que complete un proceso, grabo, chicos, porque si me equivoco después, si se me cierra, se me bloquea o algo pasa, no tengo cómo deshacer. ¿Cómo es el deshacer aquí? Le digo volver a leer de la base de datos, ¿cierto? Entonces, save y resume, guardo y recupero de la base de datos, ¿vale? Y luego están los menús tradicionales, ¿no? Guardar ficheros, guardar, operaciones de exportar, guardar como, etcétera. Aquí alguna vez veremos alguna cosa. Aquí puedo importar de SolidWorks la geometría. Por ahora no hagamos eso, la vamos a dibujar aquí, pero aquí puedo importar en formatos, normalmente yo recomiendo siempre IGES, que es un formato de transferencia plano, pero bueno, ustedes ya escogerán allí, eso cada uno tenga la experiencia individual de tratar de importar para ver cómo funciona. Yo importo sólidos y superficies en formato IGES, que todos los software CAD generan IGES. Es un formato como un TXT de los CAD, ¿cierto? No pertenece a ninguna plataforma específica. Y luego si están los otros, dependiendo del software que utilicen, para Solid, los de Katia, creo, que esa está también muy popular hoy en día, los de NX, que esa suite también funciona bastante bien, y
y más, se pudieran incluso con el Workbench se pueden importar más formatos de intercambio. Select. Aquí podremos, o lo utilizaremos mucho, para seleccionar entre esos tipos de entidades. Select geometrías o topologías, ¿vale? Para eso va a servir este menú. Cuando queramos seleccionar nodos, líneas, elementos, áreas, volúmenes, etc. Listar resultados en ficheros de texto, plotear resultados en ficheros de texto. En Plotting Controls ya veremos más adelante algunas cosas. Aquí yo puedo configurar mi interfase, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas vamos a sacar de aquí interesantes? Vamos a numerar nodos y elementos cuando yo necesite, key points, líneas también. Cuando yo necesite numerar cosas, tendremos que venir aquí. Cuando yo necesite visualizar direcciones de cargas, etcétera, lo visualizaremos por aquí. Y alguna vez más les comentaré alguna otra cosa, pero básicamente me permite cambiar la visualización de mis cosas en la interfase. Bien. Working Plane, ¿de qué habla ese menú? Si vemos la triada, vamos a rotarla. ¿Qué pasa? No quiero rotar. Ahí, ya. Si vemos la triada del sistema de referencia, ¿la ven ustedes en pantalla bien? Sí, señor. Vale, esa triada esa es la triada por defecto, es el sistema por defecto global. Es una triada X y Z cartesiana en 0, 0, 0, ¿cierto? Cuando los modelos son grandes y, por ejemplo, la geometría es muy extensa y quiero tener sistemas auxiliares, yo puedo, en este momento, el working plane y el sistema cartesiano, que también está aquí anotado, coordinate system igual a 0, esto también lo puedo cambiar para que sea 0, 1, 2, el que sea. Esto hace referencia al sistema por defecto, cartesiano en 0, 0, 0. Pero yo puedo tener sistemas de referencia en muchas partes de la geometría, sistemas auxiliares. Entonces defino working planes auxiliares. O puedo cambiarlo a sistemas polares, sean cilíndricos, esféricos, etcétera, para poder trabajar. Esto lo haremos en la segunda práctica, ¿vale? Ahí cambiaremos a un sistema cilíndrico. Y bueno, chicos, ya con eso termino. Los otros ya los iremos viendo. Digamos que esos son los que vamos a utilizar. Botones importantes. Aquí cuando yo piense que la ventana se me ocultó, alguna de esas ventanas emergentes, aquí puedo traer las ventanas emergentes ocultas. Y también importante esto de aquí. ¿Sí ven dónde está titilando el cursor? Yo aquí puedo teclear comandos, ¿vale? Y él me da una idea de cómo se deben completar. Por ejemplo, ustedes ahora van a empezar con preprocessor, ¿cierto? Entonces, entramos al preprocessor y él me carga los comandos de preprocessor. Uno de los comandos es element type. Entonces, si yo me lo sé, yo lo puedo poner. Si no, voy a la GUI y lo selecciono. Entonces, miren lo que sucede ahí. El tooltip que aparece en azul me dice, bueno, hay un comando ET y estos son los argumentos, ¿vale? Esos son los argumentos. Si yo lo selecciono, hagamos el ejercicio, si yo lo selecciono por acá, que es lo que ustedes van a empezar a hacer, pues seleccionamos un elemento cualquiera, no sé, cualquiera, es para mostrarles una cosa. Le digo close, miren que aquí lo cargó, le dice close, y miren en el session editor, ¿qué me va a decir? Element type, el primer elemento, no sé si lo alcanzan a leer, element type, el primer elemento es plane 182. Ese es el comando, para ejecutar la selección en la GUI que acabamos de hacer. O sea, que si yo le digo por element type, un segundo elemento, y plane 182, pues cuando yo vuelva acá debería tener otro elemento creado. Si se dan cuenta que le cambié el número porque yo puedo tener muchos tipos de elemento en mi modelo. Este es el tipo de elemento que voy a usar y esta es como la etiqueta. ¿Vale? Listo. Preguntas sobre la herramienta, chicos. Obviamente puede que tengan muchas, pero pues más o menos alguna cosa muy puntual.
Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre se inicia desde el Product Launcher? Pues en las prácticas sí, Sí, sí. recomiendo hacerlo desde ahí para que sepan dónde están trabajando, para que sepan dónde Ah, están. listo. Porque es que sucede mucho y eso pasa mucho, pasa muchísimo. En clase cuando lo hacíamos allá en la sala CAT, cuando yo les decía, bueno chicos, ahora no hay tanto problema porque ustedes van a estar en su equipo, ¿cierto? Pero imagínate que tú estás en la sala CAT, el chico abrió el ANSYS de una vez a la PDL y empezó a trabajar y luego al final de la clase, como no terminó, se lo tiene que llevar. Él no sabe dónde estaba trabajando. Entonces, bueno, ahí el lío era encontrar el fichero donde había quedado. Esa era una de las cuestiones normales, ¿no? Y luego, pues sí es importante tener claridad dónde estamos, en qué directorio de trabajo estamos trabajando el modelo. Pero si ya lo tienen claro después, pues pueden directamente ir al directorio y abrir el APL desde normal APL. Pero sí tengan claro que eso existe y que me define dónde estoy trabajando, que es diferente de dónde grabo. O sea, eso no es necesariamente el mismo sitio cuando yo le digo aquí save, ¿vale? Porque aquí ustedes pueden grabar en otro lado, ¿vale? Aquí está el directorio, pero luego ustedes graban en otro lado y eso es otra cosa distinta, ¿cierto? Eso se cambió el directorio. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta primera clase es muy larga, esta práctica, pues porque les cuento todo esto, pero vale la pena. Listo, ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo, que eso es otra cosa completamente distinta, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les había dicho que vamos a trabajar el modelo de placa con agujero. Entonces, primeras observaciones. Allá en la práctica, a ustedes les van a explicar que el modelo va a ser en tensión plana, deformación plana. Va a ser una de esas dos, ¿cierto? Este problema va a ser en tensión plana. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Alguno lo ha escuchado antes? Tensión plana, deformación plana. ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez ustedes? Ah, bueno, Alejandro no. Los que ven resistencia conmigo, yo allí les cuento en algún momento eso, pero yo creo que no se acordarán después. Pero sí es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Entonces les cuento la historia. Esto ya es sobre técnicas de modelado, que es diferente a usar la herramienta. Cuando yo quiero utilizar cualquier código de elementos finitos, a mí me interesa mucho reducir la dimensión del problema, ¿cierto? Si es posible, trabajarlo en 2 dimensiones o incluso llevarlo a una dimensión. Si yo logro reducirlo, estoy disminuyendo exponencialmente la complejidad del problema y la necesidad de capacidad de cómputo. Entonces es muy importante buscar medios para utilizar dimensiones más pequeñas, problemas más pequeños, todo lo que podamos simplificar. Obviamente hay casos en los que es necesario hacerlo en 3D, pero muchas veces se puede llevar a dimensiones menores. Y para llevar a 2 dimensiones hay 3 casos particulares. Los pongo como están escritos en ANSYS, de tensión plana, ¿vale? Deformación plana y axisimetría. Tensión plana, deformación plana y axisimetría me permiten llevar un problema que está en 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y con eso ya me gano una cantidad de elementos, porque mis elementos no van a ser tridimensionales, sino que van a ser elementos planos o shell, y tienen muchos menos grados de libertad, se resuelve mucho más rápido, puedo meter muchos más elementos y converger mucho más rápido al error, a la solución que me interesa, etc. ¿Cómo escojo cada uno de estos? Plane stress es cuando una de las dimensiones
es mucho más pequeña, digamos que estas son mis tres dimensiones, X, Y y Z, ¿cierto? Cuando una de las dimensiones de mi modelo es mucho más pequeña que las otras dos. ¿Eso qué sólido me está representando, chicos? Si tengo, O en 2D, ¿no? Un área. Si es una muy pequeña, sí, digamos, una placa muy delgada, creería. una placa. Entonces son problemas de placas. Cuando tengo placas como la que vamos a hacer en esta, que tenemos Z, el espesor es pequeño comparado con las otras, entonces esta que vamos a hacer, o la que van a hacer ustedes, es plane stress. Ah, se me fue. Es plane stress. Ustedes van a usar plane stress, ¿vale? Que son problemas de placas. Y la simplificación implica que sigma Z va a ser igual a 0. Es decir, todas las tensiones van a estar en el plano, sigma X, sigma Y, ¿cierto? Su estado de equilibrio o su problema elástico va a estar en esa superficie, ¿vale? La sigma Z tiende a 0 y son problemas de membranas, placas, materiales compuestos, etcétera, ¿cierto? La idea es que esa dimensión causa este efecto. Plane strain es lo contrario, cuando una de las dimensiones es mucho más grande que las otras dos. ¿Qué problema? O que la deformación está restringida en esa dirección. ¿Qué problemas estaríamos hablando ahí, chicos? Bueno, ahí podremos decir que estamos hablando, por ejemplo, imagínense una tubería que tiene una longitud muy extensa respecto a una tubería de pared gruesa respecto a la sección transversal. Entonces, si yo quiero modelar tuberías o geometrías como esta de pared gruesa, yo utilizo plane strain y dibujo solamente la sección transversal, ¿vale? Para conocer, por ejemplo, las tensiones radiales. O, por ejemplo, también, imagínense que eso sea una represa, donde yo empotro al lado y lado, y la deformación en esta dirección tiende a 0, porque está empotrada, ¿cierto? Entonces, esto es deformación plana, y la idea es que esto tiende, bueno, ahí la puse igual, pero más bien sería tiende a 0, ¿vale? Tiende a 0, vamos a ponerle tiende a 0, y esto tiende a 0. No necesariamente 0, pero son valores que tienden a 0, y sería el siguiente caso, el segundo caso de simplificación plana. Y finalmente, axisimetría, ese es muy explícito, es cuando tengo un sólido que aparece por revolución alrededor de un eje, ¿cierto? Entonces, esto me quedó re feo, pero bueno, imagínense, bueno, ahí me quedó una sección anular, un toroide. Ahí disculpan el dibujo con esta tableta, pero imagínense un sólido que aparece por revolución. Puede ser un sólido, puede ser una misma esfera, ¿no? Puede ser una esfera. Bueno, eso ya es muy sencillo, ¿no? Pero una esfera por revolución, yo pudiera simplemente modelar esa geometría. O una que sí podamos hacer, una que nosotros vamos a hacer en clase. El eje de fatiga que les mostré en una de las prácticas, ese pudiera modelarlo así también, en 2 dimensiones. Vale, esos sólidos que son de revolución, pues tienen un eje simétrico, y yo hago este ejercicio para simplificarlo a 2 dimensiones. Los 3 casos donde puedo simplificar ese tipo de problemas de 3 a 2. ¿Okay? Vamos a usar tensión plana. Cuando yo hago eso, al final, lo que sucede es que me estoy cargando en mi problema elástico
X, perdón, YZ. Aquí me fue. YZ. ¿Se acuerdan? Esto también lo explico yo, lo explico en resistencia a materiales, y es que al final por allá en carga combinada también hacemos un análisis de este estilo, cuando hacemos análisis superficiales. Y es que al final yo me quedo con ese término, con esos tres términos de mi problema ¿de qué? De resistencia. Con mi problema en el tensor, me quedo con esos tres. Y como esto es cero, o tiende a cero, pues me cargo eso y todos los términos acoplados y puedo reducir la dimensión del problema numérico. Bien. Comentarios, chicos, preguntas. Bueno, ya queda poco tiempo, pero esta práctica dura un par de clases, así que entonces ya hablé mucho. Los invito entonces a que comencemos. Abran ANSYS, como les comentaba, revisen un poco el documento y empecemos paso a paso haciendo la práctica. Yo voy a estar aquí por si tienen alguna pregunta, comentario. Si tienen preguntas sobre el modelo, pues pueden compartir la pantalla. Yo voy a dejar aquí también de compartir y así lo revisamos entre todos. No se preocupen. O si no, pues yo también voy a abrir aquí ANSYS para mostrarles algunas cosas de forma grupal. ¿De acuerdo? Profe, qué pena una pregunta. Sí, cuéntame. En la parte pues inicial que usted ha explicado del launcher, esto, pues a uno quizá por el hecho de que es estudiante, pues no aparece lo de academic, ¿no? Y pues Sí. aparecen cuatro opciones, no sé cuál de esas es preferible que utilicemos. Aparece Enterprise, Premium, Pro y Enterprise Prepos. No, No sé espérate que cuál no es te la que escuché. Si quieres, comparte la pantalla, porfa, porque no te escuché bien. Ahí ya está. acá que Ahora a ya. nosotros no nos aparece pues la que usted dice, pero pues no sé por defecto cuál es mejor que nosotros utilicemos. Ah, vale. Esa es una. Bueno, puede ser Enterprise. Ok, listo, profe, gracias. Vale.
Ahí les he puesto en el chat un comparativo de esas tres versiones que me acabas de demostrar, donde se ve la diferencia. Ahí la completa sería la Enterprise. Gracias, profe. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Estaba leyendo el PDF y nosotros empezamos esta práctica desde el principio, nos saltamos eso y empezamos a la definición de la sección geométrica y Sí, no, empiecen, como ya les expliqué lo de la interfase y todo eso, yo creo que pueden empezar con la definición de la geometría. De todas bueno, formas, si quieren claridad sobre alguna parte de la GUI, pues van y revisan lo que está escrito, pero es básicamente lo que les conté. sí, eso estaba leyendo. Bueno, listo, profe, gracias. Muy bien.
Profe, una pregunta. Quisiera saber si de pronto a mis compañeros alguno en la parte de escoger la disciplina, si les da alguna opción en lo de disciplina H, P o P. A mí la verdad no me aparece esa opción. Sobre el HP, bueno, pueden dejarlo mezclado. ¿Qué significa eso? HP hace referencia al tipo de refinamiento adaptativo que se busca usar. Eso por allá en los apuntes se muestra en el último capítulo, lo vamos a ver en la teoría, y es básicamente si se refina por tipo, por tamaño de elemento o por tipo de elemento. Pero ahora mismo no lo vamos a requerir, así que pues dejarlo por defecto. Profe, es que creo que lo que dice Valeria es que no aparece la opción ni siquiera. Ah, ni siquiera. Ah, bueno, sí, bueno, depende de la versión que tengan. En las últimas versiones han empezado a quitar cosas y si esa opción no está es porque ya está configurada automática, entonces no hay que cambiar nada, simplemente pueden continuar. Puede que el tipo de elemento también cambie, porque en las últimas 3 versiones han cambiado. Esos elementos siguen disponibles en modo legacy, ¿vale? O sea que ustedes pueden ejecutarlo con el comando como les mostré. Sin embargo, pueden escoger un elemento nuevo de la librería que está disponible, teniendo en cuenta, voy a compartir un momento la pantalla para contarles eso. A ver, presentar una... Porque eso ha cambiado muchísimo en las últimas versiones y sí ha cambiado también en el APDL. Entonces, cuando ahí están viendo ya la pantalla. Sí, señor. Vale, cuando yo selecciono los elementos, resulta que, bueno, los números puede que no coincidan, porque, como les dije, han cambiado. Entonces, ¿cómo reconozco yo los elementos? Pues nosotros estamos trabajando en problemas estructurales y en principio vamos a trabajar con elementos, estos son elementos barra unidimensionales para vigas, unidimensionales para tuberías. Estos son tipo shell bidimensionales, pero son de otra teoría que ya hoy no les comento, lo hablamos después. Y en general, casi siempre vamos a utilizar tipo solid, que pueden ser 2D o 3D. Solid, o sea, estructural, elementos sólidos. En esos tenemos 2 tipos, o mejor dicho, tenemos varios tipos. Tenemos solid cuadriláteros o solid brick, que son cubos. Bien, estos son 2 dimensionales y estos son tridimensionales, ¿vale? Brick es tridimensional y quad es bidimensional. Y allí podemos escoger si lo queremos de 4 o de 8 nodos. Entonces, en la práctica utilizamos cuadriláteros o lineales. Miramos cuál toca y podemos escogerlo de aquí independiente de la numeración. ¿Bien? Ahí depende de la versión, cambia. Yo no sé si ya lo arreglé, creo que sí, pero antes aparecía 42, creo. Y ahora el bidimensional es 182. ¿De acuerdo? Así en general para todas las prácticas y ejercicios. Estos son elementos 2 dimensiones de orden lineal, de orden cuadrático. Estos son cubos de orden lineal, mire que tiene las 8 esquinas, o de mayor orden, que será cuadrático, y los superiores pues que son para otras cosas. Los elementos triangulares se pueden construir con estos de aquí, que son tetraedros, o con estos colapsando, por ejemplo, el cuadrilátero. Yo puedo colapsar el cuadrilátero y decirle que haga triángulos colapsando 2 nodos. Entonces esa es otra opción para utilizar allí. Entonces sí, en las prácticas puede que algunas cosas cambien dependiendo de la versión que tengan instalada. Entonces aquí vamos mirando cómo se resuelve, ¿vale? Gracias, profe.
Bueno, chicos, ahora a las 45 terminamos la clase. De todas formas, yo voy a estar aquí hasta hace rato para preguntas y ustedes podrán continuar con la práctica también en la siguiente clase. Entonces, si quieren avanzar ahora un poco o si quieren continuar la siguiente, pues como prefieran. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe, disculpa, una pregunta, qué pena. Sí, cuéntame. Y en el PDF, no sé, permítame, le comparto, para que me aclare algo. Sí. Sí, ahí puedes compartir. Sí, ya. Sí, aquí en el PDF dice, espérame, borro esto. Entonces, agregar, acá le tengo que cambiar este de 182 por 42. No, 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 no. Eso no se cambia. Ese es el elemento que ahora corresponde al 42. Ah, o sea, ya es de la nueva actualización, sí. Ese es el nuevo elemento. Aunque si tú quieres utilizar el 42 también se puede. Lo que pasa es que no está ahí en la interfase por defecto, sino que toca llamarlo por comando APDL. Así como Ah, hicimos antes, ¿no? Sería et,1, plain 42 y él te lo debe coger. De todas formas, o sea, yo lo puedo dejar así. sí, ese cógelo y le das OK y ya está. Ah, bueno, listo. Ahí Gracias. ya funciona. Ese es el que necesitas. Listo. Gracias. Vale.
Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana entonces. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego a Listo, todos. profe. Hasta luego.